Hola, buenas tardes, sean todos bienvenidos a esta transmisión del servicio de San Juan del Río. Esperamos que se gocen un poco con este tiempo de alabanza y Dios hable a sus corazones en esta prédica. Vamos a iniciar dándole gracias a Dios por permitirnos estar vivos un día más y sentir su presencia un día más. Padre, gracias te damos porque podemos estar en tu presencia a pesar de no poder estar en la iglesia, Señor, porque tu presencia nos acompaña donde quiera que vayamos. Gracias, Señor, porque podemos tener un lugar en donde refugiarnos, porque podemos tener los medios para seguir aprendiendo de tu palabra, para seguir conectados, Señor. Te pedimos que hables a nuestros corazones y que sea un momento de gozo, que sea un momento de alegría en el que podamos conectarnos contigo. En el nombre de tu Hijo, amén. Libres, ya no hay condenación, transformados por tu infinito amor, y no podemos escapar de ti, si mi corazón está entrelazado a tu corazón, y no podemos escapar de ti, si mi corazón está entrelazado a tu corazón. Abrazados por tu gracia y tu amor, perdonados por tu obra en la cruz, somos libres, ya no hay condenación, transformados por tu infinito amor, y no podemos escapar de ti, si mi corazón está entrelazado a tu corazón, Señor, y no podemos escapar de ti, si mi corazón está entrelazado a tu corazón. En ti encuentro amor, en ti encuentro paz, en ti encuentro todo lo que el mundo no me puede dar. En ti encuentro amor, en ti encuentro paz, en ti encuentro todo lo que el mundo no me puede dar. En ti encuentro amor, en ti encuentro paz, en ti encuentro todo lo que el mundo no me puede dar. En ti encuentro amor, en ti encuentro paz, en ti encuentro todo, y no podemos escapar de ti, si mi corazón está entrelazado a tu corazón, Señor, no podemos escapar de ti, si mi corazón está entrelazado a tu corazón. Tu corazón.
moveré de ti, Señor. No me moveré de ti, Señor. No me moveré de ti, Señor Jesús. No me moveré de ti, Señor. Permaneceré en ti. Y no podemos escapar de ti. Si mi corazón está entrelazado a tu corazón, no podemos escapar de ti. Si mi corazón está entrelazado a tu corazón, no podemos escapar de ti. Si mi corazón está entrelazado a tu corazón, Señor, no podemos escapar de ti. Si mi corazón está entrelazado a tu corazón. No podemos escapar de tu amor. Señor, ¿a dónde me iré de tu presencia? ¿A dónde podría, Señor, escapar de ti? Si en todo lugar tú estás. Si aquí desde antes de que yo te conociera ya estabas ahí. Estabas entrelazando tu corazón al mío, Señor. Tu historia con la de nosotros, Padre. No podemos huir de tu presencia. Solo podemos dejarnos, Señor, llevar por ese río de tu gracia y adorarte a ti, Señor. Ya está llegando aquí. Somos dos o tres o más. Un corazón dispuesto a quemar por ti. Todos los versos y canciones que conseguí cantar, todas las veces que he cantado, yo quiero declarar: tuyo es el reino, la gloria por siempre, tuyo el dominio y el poder. Amén y amén. Tuyo es el reino, la gloria por siempre, tuyo el dominio y el poder. Amén, amén. Santo, tú eres santo. No hay otro como tú, no hay otro como tú, no hay otro como tú, no hay otro como Jesús. Tú eres santo, tú eres santo. No hay otro como tú, no hay otro como tú, no hay otro como tú, no hay otro como
todos los nuestros días corazones de conectados mi con el tuyo. vida. Una cosa pediré, me quiero quedar en este lugar todos los días de mi vida. Una cosa pediré, me quiero quedar en este lugar todos los días de mi vida. Una cosa pediré, me quiero quedar en este lugar todos los días de mi vida. Señor, porque tu presencia no es un lugar físico, Señor, y tu casa, Señor, no la componen muros, puertas y ventanas, Señor. Tu presencia y tu casa y el lugar de tu habitación es donde 2 o 3 se congregan, y ahí queremos estar. Una cosa pediré, me quiero quedar en este lugar todos los días de mi vida. Una cosa pediré, me quiero quedar en este lugar todos los días de mi vida. Y una cosa pediré, me quiero quedar en este lugar todos los días de mi vida. Una cosa pediré, me quiero quedar todos los días de mi vida. Una cosa pediré, me quiero quedar en este lugar todos los días de mi vida. Señor, te damos gracias por esta presencia que sentimos aquí, Señor. Y yo sé que se hace manifiesta en cada casa, en cada familia que se está conectando con nosotros, que está en un mismo sentir, en un mismo parecer, Señor. Ese sentir es querer tomar un tiempo y dedicarlo para adorarte, Señor. Quisiéramos quedarnos en tu presencia todos los días. Y hay tantas cosas que hay que hacer y que hay que trabajar. Hay que predicar tu palabra, Señor. Hay que salir y cuidar de nuestras familias. Pero te pedimos, Señor, que no importa dónde vayamos, tu presencia no nos deje. Que tu presencia nos acompañe, Señor. Que podamos estar en este lugar todos los días de nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Gracias a Dios. Gracias, Señor, por este tiempo que hemos tenido precioso en tu presencia, Señor.
y cantamos y podríamos seguir cantando todo el tiempo. Me quiero quedar en esa presencia, pero dice la Biblia que todo tiene su tiempo. Hay tiempo para adorar y también hay tiempo para meditar en su palabra. Así que estoy muy contento, estoy muy emocionado porque en esta semana vamos a empezar una nueva serie y nuestra serie se llama Nación de Reyes, Nación de Reyes. Así que si tú tienes por ahí tu libreta en tu mano, si tú tienes tu dispositivo para anotar, ponle por ahí. Estamos cambiando de serie, Nación de Reyes, y vamos a estar hablando algunos principios de liderazgo para la vida diaria, ¿sí? Así que si tal vez a ti te suena un poco raro, si tú dices, ¿por qué vamos a aprender de liderazgo? Si a lo mejor yo no soy líder en mi iglesia, yo no soy líder en alguna congregación, pero vamos a ir viendo y vamos a ir desmenuzando poco a poco esto, y te vas a dar cuenta cuán importante es este asunto para tu vida, para mi vida, en la vida diaria, ¿sí? Así que vamos a irnos a nuestro primer versículo que está ahí en Apocalipsis. Si nos pueden proyectar por favor el primer versículo de Apocalipsis. Y ya lo tenemos, Apocalipsis 1:6. Y vamos a darle lectura. Dice la palabra del Señor: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Cierra sus ojos y vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias, Padre Celestial, en este tiempo precioso que nos has regalado para poder estudiar tu palabra. Señor, queremos ser dinámicos, queremos ser prestos para poder, Señor, entender y aprender algo nuevo de ti, Señor, en esta tarde. Te bendecimos, Señor, y te pedimos sabiduría y entendimiento para desmenuzar la palabra que hoy vamos a entender. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. En el ajedrez, si usted conoce este juego, es un juego de mesa. Algunas veces hasta por ahí lo prohibieron en las iglesias por tener algunas leyendas urbanas detrás, pero es un juego de mesa el ajedrez. No es del diablo, se lo prometo. Que representa una batalla entre dos ejércitos. De hecho, cada figura sí tiene un simbolismo, pero no es un simbolismo demoníaco ni nada por el estilo. Es un juego que se creó por ahí en el siglo VI, VII después de Cristo, en la época medieval, en los lugares de India, y era un tablero con unas fichas que representaban dos ejércitos enemigos, y estos ejércitos iban a la guerra. Cada pieza en el ajedrez representaba una clase social de la época medieval. Estaban los plebeyos representados por los peones, y así sucesivamente. Teníamos a los caballeros representados por la figura del caballo. Teníamos también por ahí a los clérigos y la gente de la iglesia. Había líderes de iglesia en aquel tiempo representados por los alfiles, y el rey y la reina representaban a la nobleza. En el juego de ajedrez hay una jugada especial, ¿sí? Cuando uno de los peones, que es la pieza más pequeña, no sé si nos podrán poner por ahí la imagen de la imagen de la pieza de ajedrez que tenemos, la primera imagen. Sí, la podemos proyectar, la podemos tener por ahí. Por ahí usted, un poco oscuro, pero se alcanza a distinguir la pieza más pequeña del tablero de ajedrez. Este peón, sí, hay una jugada especial en el juego que se llama cuando el peón corona. Me encantó esta analogía, hermano, porque es justamente lo que dice Apocalipsis que hace el Señor con cada uno de nosotros cuando dice que nos ha hecho reyes
y sacerdotes para nuestro Dios. Le platico acerca del juego. Cuando el peón termina su carrera, ¿sí? Cuando el peón en el juego de ajedrez logra avanzar y superar todos los obstáculos y superar a todas las piezas enemigas que se lo quieren comer, que es la manera en que esta pieza sale del juego, cuando avanzan en el tablero de ajedrez y llegan a la última pieza, ¿sí? En este juego se dice que el peón corona. Entonces esa pieza pequeña, ¿sí? Se transforma, ¿sí? Y se convierte en cualquiera de las otras piezas de ajedrez, pero regularmente los ajedrecistas, ¿sí? Por estrategia, lo transforman en la reina, que es la pieza más poderosa de todo el juego. ¿Me está usted entendiendo? Apocalipsis nos dice que Dios tomó, ¿sí? A los pequeños, ¿sí? A los que no sabíamos y nos transformó, ¿sí? Y nos hizo, porque no es una cualidad que ya teníamos, sino Apocalipsis dice, y nos hizo, es decir, nos cambió, nos transformó en reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Ahora, esta transformación que Dios hace en medio de nosotros es una bendición, pero la mayoría de nosotros no la hemos entendido correctamente. Nosotros, dice la Biblia, que nos hizo reyes y sacerdotes. Ok, y la parte de los sacerdotes, la mayoría de cristianos la entendemos en mayor o en menor medida, pero está en nuestra mente, porque dice la Biblia que Dios nos dio el ministerio de la reconciliación y nos permitió ser esa voz, ese sacerdocio, ¿sí? Y la Biblia nos habla que es sacerdocio a diferentes niveles. El varón es sacerdote dentro de su casa, ¿sí? Somos sacerdotes para el mundo, y entendemos este puesto, entendemos esta cuestión donde en nosotros somos hechos parte del sacerdocio de Dios. Pero ¿qué hay de la otra contraparte? ¿Sí? La Biblia nos dice en Apocalipsis que no solo somos sacerdotes, pero también somos reyes. ¿Sí? Entonces, ¿qué implica ser rey? ¿Qué implica que Dios no solamente nos ha hecho sacerdotes, sino también nos ha hecho reyes para Él? Para esto quiero profundizar un poquito más en la palabra del Señor. En el Nuevo Testamento, la palabra que nosotros encontramos traducida como rey, ¿sí? Es una palabra griega. Recordemos que el Nuevo Testamento está escrito en griego, y es la palabra basileus. La otra palabra anterior, esa de ahí, ¿sí? La palabra basileus, ahí tenemos cómo lo tenemos escrito en griego. Luego tenemos entre paréntesis la transliteración, es decir, cómo sonaría o cómo lo podríamos escribir con nuestro alfabeto actual. Y el significado de basileus es rey. Basileus es entonces la palabra que está usando la Biblia en Apocalipsis cuando dice nos ha hecho reyes y sacerdotes, ¿correcto? Nos conformó o nos transformó o nos hizo basileus y sacerdotes. Ok, entonces, ¿qué implicación tiene la palabra basileus en el griego? Esta es una palabra que implica rey, reinado, gobierno, principado o persona que está a cargo de. Pero lo más interesante de esta palabra en el griego, mi hermano, es que se usa para diferentes niveles de reinado. ¿Va conmigo? El tener autoridad o tener reinado o tener gobierno sobre las cosas no solamente tiene un solo sentido o un solo peso o una sola medida, sino que puede haber gobierno a diferentes medidas. Ahora, lo interesante es que la Biblia usa la misma palabra basileus, rey, para determinar diferentes tipos de reinados. Entonces vamos a estar yendo a algunos versículos de la Biblia que van a estar apareciendo por ahí en su pantalla, y vamos a ir al primer versículo que nos habla acerca del nacimiento de Jesús. Debe estar por ahí en Lucas, me parece, Mateo.
Y en Mateo 2:1, ¿sí?, nos dice la escritura: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. No estamos en temas de Navidad, pero este versículo nos dice que el rey Herodes. Ahora, ¿cuál cree usted que es la palabra que usó la Biblia para describir a Herodes? ¿Sí? Es la palabra Basileus, ¿ok? Entonces, Herodes era un Basileus. Es la misma palabra que la Biblia nos está diciendo en Apocalipsis, por la cual Dios nos conformó reyes, ¿ok? Entonces, vamos a ver el espectro del uso de esta palabra en la Biblia. La Biblia puede usar la misma palabra para describir el cargo, ¿sí?, de uno de los reyes más terribles, más pecadores y más anti la voluntad de Dios que usted se puede encontrar en la Escritura, ¿sí? Pero ahora, ¿qué pasa cuando vamos a Apocalipsis 19? Vamos a ir en nuestras Biblias hacia Apocalipsis 19:16. Y dice la Biblia: y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de señores. Este es uno de los versículos más gráficos y más impactantes de toda la Biblia. Está describiendo el retorno de Jesús a la tierra, ya no como el cordero, sino ahora como el león de la tribu de Judá. Entonces, cuando la Biblia está describiendo a Jesús y dice, él va montado sobre un caballo blanco y una espada aguda de 2 filos sale de su boca y sus vestiduras blancas están manchadas en sangre. Y entonces viene el versículo 16 y dice: y en su vestidura y sobre su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de señores. Lo más increíble es que la palabra usada para Rey de Reyes, uno se imaginaría que la Biblia va a usar otro término diferente, algo que separara a Jesús de entre cualquier otra autoridad. Pero la palabra que es usada para Rey de Reyes es exactamente la misma que describe Herodes y la misma que Apocalipsis nos promete o nos declara que es Basileus. Entonces, en cuanto a autoridad y al reinado, podemos entender, ¿sí?, que la Biblia nos habla de que Dios ha puesto al hombre para señorear a diferentes medidas. Tanto Herodes, en un lado, era un rey, era despreciable, tenía malas intenciones, tenía malas decisiones, pero seguía siendo un Basileus. Y por el otro lado, en el otro extremo, tenemos a lo más alto, el Rey de Reyes y Señor de señores, que también es un Basileus. Esto nos lleva al primer punto de nuestro tema de hoy, ¿sí? Y es que todos somos líderes, ¿sí? No hay sobre este mundo una sola persona en la cual Dios no haya depositado cierta medida de liderazgo y cierta medida de autoridad y cierta medida de responsabilidad. Entonces, cuando estudiamos la palabra Basileus en todo el Nuevo Testamento y vemos que Basileus puede ser un liderazgo malo y un liderazgo pequeño e insignificante de alguna manera, como lo era el rey Herodes, hasta el reinado del Rey de Reyes y Señor de señores, nos abre una ventana para que Dios nos diga: entre ese rey tan pequeño y el Rey de Reyes y Señor de señores, yo te he puesto a ti en cierta medida de liderazgo. La palabra liderazgo como tal no aparece, al menos en la versión Reina Valera de nuestra Biblia. En algunas otras versiones modernas sí aparece, porque es una palabra relativamente moderna. Es una palabra que viene de la lengua anglosajona. Es una adaptación del inglés, que en el inglés se escribe prácticamente igual. Líder suena igual, pero se escribe Leadr, ¿sí? Y nosotros la adoptamos a nuestro español, pero significa líder, alguien que administra, alguien que guía, alguien que ordena, alguien que ejecuta, ¿sí?, proyectos sobre diferentes entidades o personas. Entonces,
el basileus del Nuevo Testamento, ¿sí?, tiene una equivalencia muy grande con el liderazgo en nuestros tiempos, porque el liderazgo en nuestros tiempos lo podemos encontrar en diferentes medidas y en diferentes esferas o alcances, ¿sí? Pero no podemos decir absolutamente de nadie que no tiene una medida de liderazgo. A través de la Biblia encontramos este concepto cuando en el Antiguo Testamento Dios le decía a las personas que señorearan, era que reinaran, era que lideraran. Entonces en Génesis, en los primeros capítulos, cuando Dios crea al hombre, le dice: vas a señorear sobre toda la creación. Y desde ese momento Dios regaló a cada persona una cierta medida de liderazgo. Cuando yo era chico, hermano, en mi familia tengo una sola hermana, entonces pues éramos mi papá, mi mamá, mi hermana y yo. Y yo me acuerdo mucho de esto que decían mis papás. Mi papá decía: cuando yo no esté, su mamá es la que manda. Y entonces decía: y cuando su mamá no esté, tu hermana mayor es la que manda, ¿sí? Y yo, como era el más chico, pues les decía: ¿y yo cuándo mando? Y mi mamá, a manera de broma un poco, me decía: bueno, pues cuando nadie esté, tú le mandas al perro. Entonces, esta anécdota que yo me acuerdo mucho define un poquito, ¿sí?, la responsabilidad del liderazgo o de gobierno o de reinado que la Biblia nos va dando a cada uno de nosotros. De entrada, la Biblia dice que a los hijos de Dios nos convirtió en una nación de sacerdotes, pero también de reyes. Entonces, el primer punto que no podemos dejar de entender en esta tarde es que todos, cada uno de nosotros, Dios depositó en nosotros cierta medida de liderazgo, ¿sí? A lo mejor a ti Dios te permitió ser líder en tu casa porque eres padre de familia, o tener influencia, tener liderazgo sobre tus hijos porque eres la mamá, o a lo mejor en tu salón te permitieron ser un jefe de grupo en la escuela, ¿sí? Eso es liderazgo. Si en tu trabajo tienes gente a tu cargo, si en tu empresa tienes trabajadores que coordinar, ¿sí? E incluso la Biblia nos habla de gobernar sobre nuestros propios miembros, gobernar sobre nuestras emociones, gobernar nuestros sentimientos. Y ahí es cuando, como a mí mi mamá me decía: bueno, y si yo no tengo a nadie a quien liderar, pues la Biblia dice: ahí tienes tu lengua para poder domarla y gobernar sobre ella. El punto es que cada uno de nosotros tenemos una medida de autoridad y una medida de liderazgo en nuestra vida diaria. No estoy hablando de nada místico, ni les estoy tratando de predicar prosperidad y que el Señor nos va a hacer reyes. Va a haber un cumplimiento final, pero ahorita sobre la tierra, ¿sí?, Dios nos dio a mí y a ti una medida de influencia, ¿sí? Dicen algunos estudiosos que en promedio, ¿sí?, una persona durante toda su vida influye en aproximadamente 10,000 personas. Y ese estudio se hizo hace yo creo que como unos 10 años. Seguramente habrá avanzado mucho más con toda la tecnología que tenemos ahora y con todas las redes sociales y con todos los medios de comunicación, pero hace 10 años más o menos, una sola persona a lo largo de su vida tenía el poder para influenciar aproximadamente 10,000 personas, dependiendo de su temperamento, su capacidad, su puesto, su condición social y muchas cosas. Pero en promedio tiene 10,000 personas para influenciar. Entonces usted y yo tenemos que tener una necesidad y una ocupación de entender principios de liderazgo en la Biblia, porque todos nosotros hemos sido hechos reyes. Vamos a pasar al segundo punto y quiero presentarle una segunda palabra en griego que también tenemos por ahí, a ver si la podemos poner en pantalla. La segunda palabra en griego es proistemi. Proistemi, ¿sí?, significa estar delante, presidir, gobernar, ocuparse. Nuevamente ahí nos ponen presidir, ¿sí?
Son algunos de los significados de algunos diccionarios de griego bíblico. Ok. Si Basileus era el rey, era la persona, era el cargo, era la autoridad, ¿sí? Proistemi es la acción que realizaban los reyes. Es decir, así como nosotros podemos decir rey y gobernar, ¿sí? Para ellos era Basileus es rey y proistemi es gobernar, ¿sí? Proistemi era la acción que ejecutaban los gobernantes. Entonces en el griego antiguo, en el Nuevo Testamento, ¿sí? ¿Qué era lo que hacía un Basileus? Un Basileus, si hablamos combinación de griego y español, un Basileus ejecutaba la acción de proistemi, que era estar delante, presidir, gobernar y ocuparse en. ¿Ok? Entonces ahora vamos a una cita en Timoteo. Vamos a ir a una cita más para leerla y ver, ok, si Dios nos hizo reyes, ¿sí? Ya lo entendimos y además lo entendimos que Dios nos dio una medida de liderazgo a cada uno de nosotros. Entonces con ese cargo viene una responsabilidad, ¿sí? Un cargo en un trabajo siempre está relacionado con una responsabilidad. Es decir, ¿cómo puedes decir tú que eres director en una empresa de acuerdo a las responsabilidades que realizas? ¿Cómo puedes decir que tú eres gerente o que tú eres mesero en un restaurante o que tú eres chef o que tú eres ayudante de cocina? Sí, está dado por dos cosas: el puesto o la autoridad que te es dada, más la responsabilidad o las acciones que tú realizas. Entonces en Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 4 está hablando respecto de los obispos. Está dando algunas características que los líderes en una iglesia tenían que tener, y dice ahí que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Wow, esta palabra, ¿sí? nos aclara el panorama, porque precisamente que gobierne bien su casa, la palabra que se usó para traducir como gobierne, ¿sí? Es la palabra griega que estamos ahorita platicando, proistemi, y que gobierne bien su casa nos está hablando, ok, que Dios nos dio una medida de liderazgo a cada uno de nosotros. Ya los vimos, nos hizo reyes, desde el rey más insignificante hasta el rey de reyes, ¿sí? Y nos dio una responsabilidad, la responsabilidad de usted y mía como líderes sobre esta tierra, como reyes sobre esta tierra. Aunque a usted le suene raro, sí, usted es un rey sobre esta tierra en cierta medida, ¿sí? Es gobernar, administrar, ¿sí? Presidir o guiar. Nos está hablando la Biblia, ¿sí? Que dentro de la correspondiente esfera, ¿sí? De liderazgo que Dios nos dio, hay una responsabilidad de su parte, ¿sí? Para trabajar con esto que Dios nos ha dado. Amén. Ahora en el versículo de Timoteo está hablando de gobernar la casa. Eso nos quiere decir que la cuestión del Basileus y la cuestión del proistemi no es algo solamente sobre cargos de gobierno o sobre puestos en una empresa o sobre puestos en una iglesia. La responsabilidad que usted y yo tenemos de estar delante, presidir, gobernar y ocuparnos va desde el hogar, ¿sí? Como aquí en Timoteo, ¿sí? Un papá podía gobernar sobre sus hijos, ¿sí? Y ahí es cuando usted y yo entendemos el gran espectro, ¿sí? De llamado que tenemos en Apocalipsis 1, cuando la Biblia dice: nos hizo reyes y sacerdotes, porque todos hemos hecho reyes y la responsabilidad de un rey es gobernar. Amén. Entonces, desde lo pequeño hasta lo grande, desde lo trivial hasta lo más relevante, como lo estuvimos viendo en nuestra serie pasada, Dios ha depositado sobre cada uno de nosotros una autoridad
y una responsabilidad. La autoridad es la autoridad de un rey sobre aquello que nos permite reinar, y la responsabilidad de nosotros es gobernar de una manera conforme a los principios y conforme al corazón de Dios sobre esta tierra. Así que tenemos sobre nuestros hombros, ¿sí?, un llamado. El llamado es a que si Dios te puso gente en tu escuela que estás coordinando simplemente porque tú eres el que hace la tarea y todos los demás dijeron, oye, Keila, ayúdame, ¿cómo le vamos a hacer en esta tarea? Dios está esperando que en ese micro reino que Dios te regaló de 3 o 4 muchachos irresponsables y vagos, tú empieces a gobernar como Dios gobernaría sobre la tierra. Y entonces entendemos por qué cada vez que Jesús se acercaba con la gente, lo primero que les decía es: el reino de Dios, el gobierno de Dios se ha acercado a ustedes. El gobierno de Dios y el reino de Dios se da a través de los reyes y sacerdotes que somos la iglesia. Cuando a la hora de hacer una tarea, si decimos no vamos a pagar por hacer esto, sino que lo vamos a hacer honestamente. Cuando te ponen en un trabajo, dices no vamos a robar aquí, sino que lo vamos a hacer conforme al corazón de Dios. Cuando te ponen al frente de un grupo de jóvenes, dices vamos a hacerlo como Jesús lo haría, como los principios de Dios lo establecen. Vas a criar a tus hijos como Jesús gobernará en el milenio sobre la tierra. ¿Te das cuenta de lo grande que es esto? Esta bendición que ha puesto para nosotros. Nos está diciendo: tu casa tiene que ser como ese milenio donde Cristo va a gobernar perfectamente, pero en chiquito, ¿sí? Tu empresa debería ser como la eternidad donde Dios va a hacer luz y no hay llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Debería ser un símil del reino de Dios manifestado sobre la tierra. Porque dice el Señor: yo te hice a ti, iglesia, una nación, no solo de sacerdotes para que prediques la palabra, no solo de sacerdotes para que seas vehículo de salvación en su casa, pero también de reyes para que la administración de las cosas que tú tienes a la mano sea cada día más parecida a los principios, a los mandamientos y al corazón de Dios. Entonces deberíamos reflexionar en esta tarde y preguntarnos: ¿qué tanto se parece mi familia al reino de Dios? ¿Qué tanto se parece mi casa a lo que la Biblia nos describe del milenio? ¿Qué tanto se parece mi empresa a lo que la Biblia nos dice de cómo Jesús llevó a sus discípulos? ¿Qué tanto se parece mi vida diaria, ¿sí?, a la luz que nos da Apocalipsis en los tiempos finales, cuando Cristo gobierne sobre la tierra? Si tú y yo hoy encontramos profundas diferencias entre nuestros matrimonios y cómo van a ser las bodas del Cordero, entre nuestras familias y el milenio, ¿me estás entendiendo? Si encuentras hoy profundas diferencias entre lo que tú vives y el reino de Dios que la Biblia describe, ¿sí?, entonces nos interesa aprender principios de liderazgo bíblico, porque podremos aplicar el corazón de Dios a la administración de las cosas materiales. De eso se trata nuestra serie que vamos a estar viendo en estos meses, de cómo Dios nos enseña a reinar en esta tierra, cómo Génesis 1 se cumple en nuestras vidas a través de nosotros como iglesia para señorear sobre todo lo creado. Así que
vamos a tomar un tiempo para orar en esta tarde. Toma a tu familia ahí contigo, bendíceles, ora por ellos, porque tus hijos son líderes. No es que van a ser los líderes del mañana, ya son líderes hoy. Hay muchachos, hay gente, hay niños más pequeños que se están fijando en ellos, que se están fijando en lo que postean en las redes sociales, que se están fijando en los TikToks que graban y que suben a las redes, ¿sí? Y que están siendo influenciados por tus hijos. Tienes que orar porque ellos son líderes desde ya, tú eres líder desde ya, y el Señor nos ha hecho a cada uno de nosotros una nación de reyes. Así que cierra tus ojos y ora conmigo en esta tarde. Señor, te damos gracias por esta pequeña introducción a la serie que vamos a estar viendo. Espero, Señor, que tu palabra nos haya empujado a entender la responsabilidad que tú tienes para nosotros cuando nos has llamado a ser reyes sobre la tierra. Señor, no es un tipo de gobierno que se jacta, no es un tipo de gobierno que se enriquece de aquellos a quienes administra, Señor, sino es un tipo de gobierno que vino para servir sobre la tierra. Cuantos más reyes, Señor, haya en tu iglesia, Padre, más se establecerá el reino de Dios sobre la tierra. Te damos gracias porque cuando caminaste en aquellas calles de Jerusalén, el reino de Dios se acercó a ese lugar, Señor. Pero hoy en San Juan del Río, Señor, el reino de Dios se sigue estableciendo a través de cada familia de los hijos de Dios que se levanta, a través de cada estudiante, a través de cada padre de familia, a través de cada empresario, a través de todas las personas que tú has levantado en esta ciudad para establecer tu reino, Señor. Te bendecimos a ti y te damos gracias por tu palabra, y te pedimos en esta hora, Señor, que bendigas cada familia, cada hijo de Dios, Señor, y lo empieces a preparar para reinar sobre esta tierra. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga a todos los hermanos de San Juan. Realmente ya los extrañamos mucho. Y solamente vamos a dar 2 anuncios rápidos. El primer anuncio es estarles recordando acerca de nuestros servicios en línea, que son todos los sábados a las 2 de la tarde, para que aparten el tiempo y se puedan estar conectando con nosotros a esta transmisión. Y vamos a tener la repetición de este mismo servicio en nuestra página de Facebook los domingos a las 7 de la tarde. Y también tenemos un grupo de estudio todos los miércoles a las 8 de la noche, por si ustedes quieren aprender un poco más, escudriñar las escrituras. Los esperamos en este tiempo especial, todos los miércoles a las 8 de la noche por la aplicación de Meet, si mal no me parece, ok. Por la aplicación de Meet, si usted no la tiene, solamente la descarga y nosotros les pasamos el link para que se puedan conectar. Y bueno, vamos a despedirnos en esta tarde. Señor, muchas gracias por la palabra que nos acabas de dar. Ayúdanos a guardarla en nuestro corazón. Ayúdanos a llevarla y a ponerla por obra, Padre, a seguir aprendiendo más de ti, Jesús, y con cada uno de nuestros hermanos, Padre. Sabemos que es un tiempo difícil, te pedimos que tú estés con ellos y que les suplas en cada una de sus necesidades, Padre. Te agradecemos en el nombre de Jesús, amén. Y bueno, nos vemos el próximo sábado y el miércoles en nuestro grupo de estudio.